Ya viene Noticias 7. Bajo supervisión adulta. ¿Qué tal? Siempre es un gusto saludarlos, un excelente inicio de semana para todos. Esto es el servicio informativo de su televisión pública. Mi nombre es Abraham Verduga y arrancamos de inmediato. Con información muy reciente, esta mañana se instaló la Audiencia Nacional de Escrutinios, donde se aprobó por mayoría el informe que determina que no existen novedades en los reportes de cada provincia. Escuchemos al presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. El reporte final arroja los siguientes resultados. Electores: 12.816.698. Juntas, 40.971. Sufragantes, 10.637.996. Votos blancos, 69.898. Votos nulos, 672.234. Por la Alianza Creo Suma, Guillermo Lazo, 4.833.828 votos, que corresponden al 48,85%. Y el movimiento Alianza País, Patria Altiva y Soberana, Lenin Moreno Garcés, 5.060.424 votos, que corresponden al 51,15%. Señor presidente, esa es la totalización y el cómputo de resultados. Con su autorización paso a dar lectura al proyecto de resolución. El Consejo Nacional Electoral resuelve aprobar las actas y los resultados de los escrutinios provinciales y de las circunscripciones especiales del exterior levantadas por las juntas provinciales electorales y la Junta Especial del Exterior, de las dignidades de presidente o presidente y vicepresidente o vicepresidente de la República, así como el cómputo totalizado de los resultados que han sido ingresados al sistema oficial de escrutinios aprobados por el Consejo Nacional Electoral, y consecuentemente proclamar los resultados de la segunda vuelta de las elecciones generales 2017 de la dignidad de presidente y vicepresidente de la República, cuyos resultados ya fueron dados lectura. Artículo 2. Disponer al señor secretario general notifique a los representantes de las organizaciones políticas con la presente resolución, así como con el reporte de los resultados numéricos de la dignidad de presidente y vicepresidente de la República de la segunda vuelta de las elecciones generales 2017 a través de los casilleros electorales asignados para el efecto y a las carteleras del Consejo Nacional Electoral para el trámite de ley que corresponda. Se deja a salvo el derecho que tienen los representantes de las organizaciones políticas a interponer los recursos electorales que estima la ley. Hasta ahí, señor presidente, el proyecto de resolución. Con su autorización paso a tomar votación. Continúe. Magíster Ana Marcela Paredes. A favor. Economista Mauricio Tayupanto. A favor. Ingeniero Paul Salazar. A favor. Licenciada Nubia Villasís. A favor. Doctor Juan Pablo Pozo. A favor. Señor presidente, con 5 votos a favor por el cómputo total de los resultados de la segunda vuelta electoral de la dignidad de presidente y vicepresidente de la República. Asimismo, dentro de esta audiencia han actuado las dos partes del movimiento Alianza País y la Alianza Creo Suma. Se les ha dado la palabra y han planteado una sola reclamación que fue tratada por ley. Y bien, notificados los cierres de los escrutinios en las 24 provincias del país y en la Junta Especial del Exterior, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, decía lo siguiente. El escrutinio nacional ha finalizado, que hoy justamente en esta audiencia que acabamos de clausurar, finalizamos el escrutinio de la votación de las 24 juntas provinciales y de las 3 circunscripciones en el exterior. Por tanto, al finalizar y computar el 100% de actas, notificaremos a las organizaciones políticas, en este caso a la Alianza Creo Suma y también al Movimiento País, para que con esa notificación puedan interponer
los recursos administrativos y contenciosos que prevé la ley. Bueno, en todo el país hemos realizado el reconteo de votos en donde se ha solicitado de forma documentada, basándonos en la Constitución y basándonos en la ley. Los artículos son muy claros, esto es derecho público, basándonos en el artículo 138 y sus 3 numerales y el artículo 141 de la petición Creo Suma, que inclusive ustedes vieron, hoy también la tratamos e hicimos el informe técnico y jurídico. Expresidentes del extinto Tribunal Supremo Electoral aseguran que el reconteo voto a voto pedido por el movimiento Creo no es posible por cuanto la ley no lo permite. Aquí sus argumentos. Según dirigentes del movimiento Creo, existiría inconsistencias en varias actas, razón por la cual exigen el reconteo voto a voto. Sin embargo, este proceso no sería viable. Expresidentes del extinto Tribunal Supremo Electoral dan sus razones basándose en el Código de la Democracia y también en su experiencia profesional. Por ejemplo, Medardo Lea señala que al realizar una impugnación es necesario primero basarse en el principio de la legalidad del proceso de escrutinio. Respecto formal, no se puede hacer un reconteo total, a menos que se justifique que existen determinadas actas que no coinciden con los datos preliminares que constan a lo mejor en las copias proporcionadas por los miembros de las juntas receptoras de voto a los delegados de los partidos. De acuerdo a Leas, quien es integrante del colectivo de oposición Cauce Democrático, no se podría pedir un reconteo de votos si no existen las debidas pruebas, ya que así lo exige la ley. Y solo procede el conteo de votos cuando no existe un acta o cuando el acta no está firmada por el presidente o el secretario, o son tan absurdamente inconsistentes los datos que obligan a un reconteo. Criterio compartido por Nicanor Moscoso, también expresidente del TCE, quien señala que el candidato perdedor puede impugnar las actas que tengan inconsistencias, pero debe hacerlo con pruebas irrefutables. Puedo ir a decir, yo impugno todo el resultado, porque quiero, o sea, no. Tiene que presentar las pruebas. Moscoso también critica la exigencia de Creo. En ninguna parte del mundo se ha contado el 100% de los votos. De igual forma, basándose en el Código de la Democracia, el analista político Javier Zabalaegas señala que las impugnaciones deben hacerse tras el contraste entre la copia de las actas que tienen los delegados de cada movimiento con las del CNE. Zabalaegas aclara que se debe realizar este paso solo de los documentos impugnados, más no de todo el proceso. El voto a voto no está permitido por la ley. Lo máximo que establece la ley es un reconteo de hasta el 30% de actas. 30% de actas implican 12.000, 13.000 actas. Para Jorge Acosta, también expresidente del TCE, ese pedido no es factible. Tienen que abrirse y clarificarse todos estos asuntos suficientemente hasta cuando el candidato perdedor, sea cual sea, acepte el resultado. O sea que si es que no acepta, no termina nunca el proceso. El artículo 138 del Código de la Democracia dispone la verificación del número de sufragios tan solo entre casos. Primero, cuando un acta hubiere sido rechazada por el sistema informático de escrutinio por inconsistencia numérica de sus resultados. El segundo caso es cuando en el acta de escrutinio faltare las firmas de la o el presidente y de la o el secretario de la junta receptora del voto. Y el tercer caso para un reconteo sería cuando alguno de los sujetos políticos presentare copia del acta de escrutinio o de resumen de resultados suministrada por la junta receptora del voto, suscrita por el presidente o el secretario, y aquella no coincidiere con el acta computada. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y bien, una vez que los resultados sean, como han sido ya notificados a las diferentes organizaciones políticas involucradas en este proceso, empieza la etapa dispuesta para las impugnaciones. Para conocer más detalles sobre esto, vamos a hacer un enlace con nuestro compañero César García, quien se encuentra allí justamente en el CNE. Adelante, César, con los detalles. Gracias, muy buenas tardes amigos televidentes, saludos desde el Hotel Marriott. Hace pocos minutos acaba de culminar la Audiencia Pública Nacional de Escrutinios, en donde el Pleno del CNE ha aprobado todos los informes de las distintas provincias y también de las delegaciones internacionales al respecto del escrutinio que se realizó en cada una de ellas. Nos encontramos con Álvaro Sáenz, quien es delegado de Alianza País y que ha hecho las veces en este momento de interlocutor por ese movimiento para conversar al respecto de qué impresión le ha dejado a usted los argumentos que fundamentalmente ha presentado la Alianza Creo Suma, la cual recibió una contestación jurídico-técnica en esta tarde.
Bueno, primero quiero decirles que nos sentimos muy complacidos de que se hayan proclamado los resultados. Eso es muy importante para el pueblo ecuatoriano porque paso a paso se va mostrando que el voto que hizo el pueblo ecuatoriano a favor de Lenín Moreno y Jorge Glass ha dado como resultado el triunfo de esa candidatura. Creo que se están disipando todos los temores, las dudas que se fueron dando y que tenían que disiparse justamente en los respectivos momentos institucionales. Respecto a lo que usted pregunta, es tremendamente débil la argumentación que presentó el movimiento Creo Suma, unos análisis estadísticos generalizados, sin precisión, sin finura siquiera, y a partir de eso simplemente han estado diciendo que podían impugnar más de 31.000 actas, o sea, realmente deleznable. Lo grave de esto es que cuando lanzaron la gente a la calle a protestar, la lanzaron sin saber siquiera los resultados. Y ahora presentan por fin argumentos, y son argumentos débiles, deleznables, generalistas, aproximaciones de estadísticas. Uno de ellos decían que no había firmas de responsables de las mesas, tampoco de los delegados, y aquí se ha demostrado que al menos de un aproximado de 1.178 actas de eso no ocurrió así. El 100% de actas del país tuvo las firmas, absolutamente claro. Pero otro argumento también deleznable, que ellos no tenían información de cada una de las juntas mientras se fue dando el reconteo, lo que fue una mentira total. Nos entregaron a las dos organizaciones políticas a la vez un archivo FTP, un archivo plano, como le llaman, donde teníamos información cada media hora, a partir de las 6:30 de la tarde, de todas y cada una de las juntas que habían sido escrutadas. O sea, incluso utilizaron mentiras del día de hoy. Pero fue, creo que, totalmente claro. Y lo más importante es que ya hay resultados, ya hay una proclamación y que el pueblo ecuatoriano puede tener la tranquilidad de que se ha respetado su votación, se ha respetado su decisión. Es hora de que abandonen las calles. Es hora de que dejen esa actitud tan grave, tan dañina, que nadie quiere. Es hora de que podamos seguir construyendo nuestro Ecuador en paz. Bien, muchas gracias. Ha sido en las declaraciones de Álvaro Sáenz, delegado de Alianza País, al respecto de, como habíamos mencionado, la culminación y el cierre de esta audiencia pública de escrutinios, con lo cual ya hay resultados definitivos y quedan abiertas, están expeditas los recursos que pueden presentar las dos organizaciones políticas a nivel tanto administrativo como jurisdiccional. Con esto ustedes continúan en estudios. Muy buenas tardes. Gracias, César. Y bueno, mientras tanto, la Fiscalía continúa su investigación sobre la presunta defraudación a la fe pública por parte de la encuestadora C-Datos. Este fin de semana se realizaron algunas diligencias dentro de este proceso. Tras la denuncia que presentó la legisladora Rosana Alvarado en marzo pasado en contra de la empresa C-Datos, el viernes anterior se allanaron las oficinas de la encuestadora en el norte de Quito. Cerca de 4 horas duró la diligencia judicial, liderada por la fiscal de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública, Cecilia Garzón. Se investiga el presunto delito de asociación ilícita o alteración de documento privado. Según fotografías y la providencia publicadas por el portal Dato Certero, en esta acción judicial se incautaron evidencias documentales físicas y digitales, que al momento están siendo procesadas por las autoridades respectivas como parte de la indagación. En las imágenes se observan carpetas de información de las supuestas relaciones comerciales entre Libercostas, empresa vinculada al Banco Guayaquil, y C-Datos, cuyo propietario es Ángel Polibio Córdoba. Además, 2 personas fueron detenidas, supuestamente al intentar huir en un vehículo con expedientes de la empresa. Tras la audiencia de flagrancia, quedaron en libertad este sábado. La legisladora Alvarado interpuso la querella en base a prueba documental filtrada por un empleado de la compañía, en la que develaba una alteración de las encuestas previo a la segunda vuelta, las mismas que favorecían al candidato de derecha Guillermo Lasso. En otro video que circuló en redes sociales se develaría que el miércoles anterior a la segunda vuelta, C-Datos habría recibido un pago por parte de Libercostas por más de $200.000. Esto supuestamente por resultados favorables en el exit poll. Este caso se encuentra en la Fiscalía en la etapa de indagación previa. Olga Velasco, Ecuador TV. Un segmento de ciudadanos cuestiona la forma como protestan los militantes y simpatizantes del movimiento Creo. Critican además los discursos del ex candidato a la vicepresidencia de la República, Andrés Páez.
Las protestas de Creo cumplieron ya 8 días. Partidarios de Guillermo Lasso y Andrés Páez quienes no aceptan los resultados del Consejo Nacional Electoral. Lo que preocupa a la ciudadanía es la forma en la que simpatizantes y militantes de Creo han escogido para manifestarse, pues en varios discursos se insta a la violencia. Por ejemplo, Andrés Páez señaló: no nos hemos movido y nadie nos moverá, y tenemos una consigna clara y categórica: patria o tumba, de aquí nos sacan muertos. A esta declaración se suman otros llamados a protestar con el afán de intimidar al pueblo, como el de este grupo de indígenas. Estamos preparando miles de lanzas y poner órdenes allá en la ciudad de Quito. No nos van a robar nuestros votos. O pronunciamientos como el del exalcalde de Baños. O se respeta la voluntad del pueblo, o van a ver, incendiamos Quito, y lo digo con todo el corazón. Declaraciones que generan preocupación entre los ecuatorianos. Dicen que sobre todo debe primar el diálogo. Violencia con violencia no está bien, porque así no se puede ni trabajar. Venir a tratar de armar una guerra aquí adentro por un conflicto político en el cual es bastante claro lo que está pasando, pienso que no tiene mucho sentido. Para el analista político Fernando Casado, los actores de oposición intentan conformar un escenario de confrontación. Querían crear una zozobra, una inestabilidad social que les diera a ellos la oportunidad de lograr revertir el resultado, si no en las urnas, al menos en las calles. Violencia que generará consecuencias, añade el analista David Chávez. La posibilidad de convertirnos en Venezuela no viene del lado del gobierno, es posible que del lado de la oposición venga la posibilidad de hacer eso. Discursos que incitan a la violencia también han sido emitidos por el político Fernando Valda, afín a los ex candidatos de Creo. Olga Velasco, Ecuador TV. El ex candidato presidencial Guillermo Lasso insiste en desconocer los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral y creer en el exit poll de Cedatos. Sin embargo, en enero aseguraba que una encuesta es solo una herramienta técnica y nada más que eso. Es el programa Castigo Divino del pasado 24 de enero. El entonces presidenciable Guillermo Lasso se refirió a las encuestas, especialmente a la que realizó la empresa Market de Blasco Peña Herrera Solá. Dicho estudio lo ubicó en tercer lugar de la intención de voto para las elecciones del 19 de febrero. Por eso, tras cuestionar la credibilidad de Market, Lasso habló del real significado y la importancia de una encuesta electoral a su parecer. Obviamente, en ese caso el valor de un número es para definir una estrategia, no para convencerte a ti de que yo gano en una encuesta. Y aseguró que por este motivo a él no le preocupaba lo que decían las encuestas, ya que para ganar la presidencia lo que se necesita son los votos. Las elecciones no se ganan con una encuesta, se gana con el voto de todos los que están aquí, muchos más ecuatorianos, en las urnas. El resto es puro cuento. Sin embargo, Lasso esta premisa no lo utilizó en la segunda vuelta, pues usó el exit poll de Cedatos para declararse ganador. Ese día dijo que era el presidente de la República solo con los datos de dicha encuestadora. Nunca lo hizo basándose con los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral, a los que en cambio desconoce, insistiendo en un supuesto fraude. Por ello también ha exteriorizado cajas con las actas que supuestamente confirmarían su denuncia. No obstante, el mismo día de la presentación se evidenció que muchos de esos cartones estaban vacíos. Un tema que también llama la atención por las declaraciones de Lasso en el programa que se transmite por internet es la apertura que dice tener ante las preguntas de los periodistas. Me gusta el fair play. El fair play, contestar en tiempo real, en el mismo momento. Y nunca he condicionado una entrevista. Un fair play que en la práctica no se ha podido evidenciar, pues no ha contestado las preguntas de periodistas nacionales y extranjeros. Por ejemplo, el de la reportera argentina de Página 12, Citia García. Venga, ayúdeme, quiero preguntarle, contésteme. A Alex Llanos, Ecuador TV. La Asociación Americana de Juristas emitió un comunicado de prensa con referencia a las elecciones en nuestro país, donde pide el pleno respeto a la voluntad popular. Cuestionó además la pretensión del candidato perdedor de desconocer el resultado de las elecciones. El triunfo del señor Lenín Moreno en la elección presidencial en la República del Ecuador el pasado 2 de abril, anunciado oficialmente por el Consejo Nacional Electoral con un margen de más de 2 puntos sobre su oponente Lasso, es avalado por la fiscalización en todos los centros de votación de representantes de ambos candidatos y 1000 veedores internacionales. El presidente electo ha sido felicitado por casi todos los mandatarios del continente y el secretario general de la OEA, que tuvo veedores en 19 de los 24 departamentos del país, quienes destacaron la transparencia del acto, refutando la pretensión, carente de sustento, del candidato derrotado de desconocer el resultado. La Asociación Americana de Juristas se pronuncia por el pleno respeto de la voluntad popular
esperando que el futuro gobierno avance en la materialización de las aspiraciones del pueblo ecuatoriano a vivir en una sociedad más justa e igualitaria, cuyos conflictos se resuelvan sin violencia y continúe fortaleciendo el proceso de integración latinoamericana y caribeña expresados en la UNASUR, la CELAC y el ALBA. Varios movimientos sociales del país respaldan al presidente electo Lenín Moreno, al tiempo de solicitar a los actores políticos de la Alianza Creo Suma respetar la voluntad popular. Son representantes de varios colectivos y movimientos sociales que se han declarado en asamblea permanente para vigilar que los resultados entregados por el Consejo Nacional Electoral y que dieron como ganador a Lenín Moreno y Jorge Glass sean respetados. Ya no le mienta a su gente, señor Lazo. Usted simplemente tiene que reconocer que perdió y el pueblo ecuatoriano le castigó. Piden a los actores políticos de la Alianza Creo Suma aceptar la voluntad popular y evitar actos violentos que afecten al país. Esto se ha ganado en democracia, se ha ganado en mayoría. Y en democracia hay que saber perder con dignidad, señor Lazo. Los grupos sociales además piden que se detenga el llamado de la oposición a otros sectores para irrespetar la democracia. Que se deje de generar violencia en el país, de que se esté incentivando a la sublevación o a subvertir el orden al ejército, a las Fuerzas Armadas. Al tiempo de anunciar que de mantenerse los actos violentos, se analizará la posibilidad de realizar una convocatoria popular para respaldar al presidente electo. De continuar este tipo de agresión de parte de la derecha ecuatoriana para analizar si hacemos una movilización nacional. Puede ser concentrada en Quito o en cada una de las provincias del país. También conformarán una comisión para que dé seguimiento a la investigación que la Fiscalía impulsa en contra de la empresa Sedatos. Porque se ha atentado contra la fe pública, se ha mentido a los ecuatorianos y esto podía haber conllevado a una convulsión en el país. Carlos Flores, Ecuador TV. Si no saben con qué sazonar su comida, no hay nada más delicioso que la sal prieta. La sal prieta viene de Manabí y es una mezcla de maíz con maní que se comía desde la época precolombina. Así que ya sabes. Si quieres disfrutar de un buen ceviche o unas deliciosas tortillas de yuca, ponle sal prieta. Y únete a la nación del sabor en La Cuchara Criolla. Muy pronto, por Ecuador TV. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de A Contramano. Un profundo estudio de la coyuntura política ecuatoriana, con la opinión de expertos. Con sus objetivos, ¿no es cierto?, llevar adelante sus negocios. El análisis de Hernán Reyes, en A Contramano. ¿Cuánto efectivamente para la población el voto llega a ser una representación? Todos los lunes, 22 horas. América Latina es un territorio en disputa. ¿Qué pasa en nuestro continente cuando gobierna el neoliberalismo? Que se esconde detrás de la idea de ajustar el gasto público, de reducirlo. Será un verdadero gusto, semana a semana, acompañarlos a través de Ecuador TV, con la crónica de un continente que busca los caminos de su emancipación. Los espero en Crónica de América. Crónica de América. Domingo, 21 horas. Seguimos informando, gracias por mantenerse con nosotros. Según el presidente Rafael Correa, Ecuador ha superado la recesión y la economía va en recuperación. Analistas consideran que el gobierno entrante deberá tomar decisiones que apunten a un ajuste del presupuesto y reducir el gasto no prioritario. El anuncio se lo hizo el sábado último. El equipo económico gubernamental asegura que la economía ecuatoriana ha superado la recesión. El último trimestre del 2016 se midió un crecimiento del 1.7%. Pero hemos superado la recesión sin paquetazos, sin masacrar a los más pobres como se hacía antes, y hoy tenemos una economía en franco crecimiento.
El Banco Central proyecta medidas más optimistas si el comportamiento económico mantiene la tendencia. Realmente nos encontramos en una fase de recuperación y ya podemos decir que probablemente en un mes más, si las cosas continúan como están, podemos estar en expansión económicamente hablando. Santiago García considera que el gobierno entrante debe tomar decisiones en lo económico para garantizar que la economía ecuatoriana siga la tendencia de recuperación. Cree primero hacer un ajuste presupuestario. Me parece que no es viable mantener el mismo presupuesto del 2016, cerca de 30, para redondear, 30.000 millones de dólares. Me parece que lo importante aquí es mantener una inversión pública mínima, que pueda ser sostenible, ¿no es cierto?, en estos próximos 4 años. Segundo, propuso hacer un ajuste gradual al gasto corriente. En los 2 últimos años, la inversión pública este año se estima que llegará aproximadamente a un 9, un 10% del PIB. Ahí está la variable de ajuste. Eso creo que va a tener que ajustarse un poquito más. Es una de las principales variables que debe ser revisada, ¿no? Para este 2017, el Gobierno Nacional estima que la economía crecerá en promedio 1.4%. El secretario de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, liderará la transición de funciones a quien sea designado para el cargo por el presidente electo Lenín Moreno. Asimismo, como se firmó un convenio para la mejora competitiva del camarón, se espera que se afiancen acciones para todos los sectores de la producción. Un Ministerio de Comercio Exterior en marcha es lo que dejará el secretario de esta cartera, Juan Carlos Casinelli, para la transición del nuevo gobierno. La planificación incluye un acompañamiento. Reuniones con USTR, Autoridad de Comercio de los Estados Unidos. Estoy saliendo a Ginebra en 8 días para tratar el tema del Comité de Balanza de Pago por tercera vez. Estamos avanzando con las rondas de negociación del EFTA con Suiza. Seguimos con el tema del proceso de Corea del Sur. Entre los principales planteamientos estará la repotenciación del Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones ProEcuador, así como el cierre de otros acuerdos comerciales, ya que los resultados con la Unión Europea son muy alentadores. Indicadores que tengo de fuente Banco Central. Por ejemplo, en el tema camarones. En el tema camarones, en el mes de enero hasta el 20 de enero, que es el corte que yo tengo, aumentamos con relación a enero del año pasado las exportaciones a la Unión Europea, que antes eran de 40 millones, exportamos 43 millones de dólares. Durante el año 2016, solo la comercialización de camarón ecuatoriano en el mundo significó un rubro mayor a los 2.500 millones de dólares, representando el 23% de las exportaciones no petroleras del país, con lo que las expectativas para el nuevo régimen contemplan también algunos requerimientos. La tarifa eléctrica, sin duda, que puede ser un aliciente importante para quienes quieren hacer las inversiones y cambiar su matriz energética. Una forma de demostrar que se puede, a través del diálogo y el intercambio de alternativas, de ideas y de posturas, alcanzar un objetivo. De hecho, la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional para el Desarrollo de la Marca Sectorial Camarón del Ecuador se encamina a fortalecer las buenas prácticas para la cría, cultivo, procesamiento y exportación del producto, mejorando las proyecciones económicas de más de 200.000 familias relacionadas con esa labor. Se espera que a inicios del año 2018 se implementen las estrategias de promoción internacional. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y bien, a esta hora establecemos un enlace con el Palacio de Carondelet. Ahí está nuestro compañero Alexis Moncayo para que nos cuentes, Alexis, cuáles son las cosas que han trascendido en este inicio de semana. Adelante, compañero. Hola, ¿qué tal, Abraham y amigos de todo el país? Muy buenas tardes. Son las 14 horas con 15 minutos. Nosotros nos encontramos en el Palacio de Gobierno, acá en el centro de la ciudad capital, donde hoy a las 11 de la mañana, como de costumbre y cada lunes, se desarrolló el habitual cambio de guardia, en el que estuvo presente el jefe de Estado, Rafael Correa, acompañado del vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. También lo acompañaron como invitados especiales la secretaria ejecutiva del Movimiento Alianza País y asambleísta electa por la provincia de la Suay, la doctora Doris Solís, así como la Miss Ecuador, Connie Jiménez. Ellos estuvieron presentes durante el acostumbrado cambio de guardia de los días lunes, hoy 10 de abril de 2017. Les comentamos que a esta hora el presidente de la República comparte un almuerzo
maestros, de este gremio de docentes que ha venido el día de hoy a celebrar junto al presidente de la República de manera anticipada el Día del Maestro, que se celebra cada 13 de abril en homenaje al natalicio de Juan Montalvo. Pudimos conversar con Wilmer Santa Cruz, presidente de la Red de Maestros, y esto fue lo que nos dijo con respecto a la invitación y la cortesía del primer mandatario. En homenaje, en este mes, ustedes saben, celebramos el Día del Maestro, entonces estamos acudiendo toda la dirigencia en pleno del país justamente a celebrar conjuntamente con el señor presidente el Día del Maestro. Ese es el objetivo de la reunión de hoy en la tarde. 14 horas con 17 minutos. También dialogamos con el ministro de Educación, el doctor Freddy Peñafiel, quien asiste a este almuerzo junto a los representantes de la Red de Maestros y el presidente de la República, Rafael Correa. El ministro nos ha señalado cuáles son los inconvenientes que hasta el momento existen en las provincias de la costa, sobre todo en Manabí, por el fuerte temporal invernal que está soportando esta región de nuestro país. Hay al menos 30 establecimientos que están bajo revisión, esto porque en los próximos días se da pues ya el ingreso nuevamente a clases en la región litoral. Ahora tenemos algunos establecimientos, alrededor de 30 en Manabí, que presentan problemas de inundación complejos. Ventajosamente, de las unidades nuevas del siglo XXI solo tenemos una que ha tenido un problema de inundación en Santa Ana, las demás no han tenido ningún problema. Y estamos trabajando con todos nuestros equipos desplegados en territorio para garantizar el inicio de clases del 14 de abril. En ese caso, ¿qué pasa con las unidades que están inundadas? ¿Cómo van a proceder con los estudiantes? Claro, vamos a ver. Están de vacaciones, eso empiezan clases el 14 de abril. Tenemos todavía 2 semanas para ver qué es lo que está sucediendo y ver cómo los podemos o reubicar o aplazar las clases específicamente en instituciones educativas. ¿Eso todavía está por...? Claro, es que estamos trabajando en territorio. Como les comentábamos, esa es la agenda que cumple de momento el presidente de la República este lunes 10 de abril acá en el Palacio de Gobierno, donde de momento está compartiendo un almuerzo con los docentes que están vinculados a la Red de Maestro. Esta es la información que podemos compartir junto a ustedes. Retornamos contigo hasta Estudios Abraham con más información. Muy buenas tardes. Gracias Alexis. Y a propósito de Manabí, las fuertes lluvias e inundaciones registradas en 11 cantones de esa provincia dejan como resultado una persona fallecida y centenares de familias damnificadas. Las autoridades locales y la Secretaría de Gestión de Riesgos coordinan acciones para la implementación de albergues temporales. Vamos a ver. Santa Ana es uno de los 11 cantones de la provincia de Manabí más afectados por las inundaciones. Según la secretaria de Gestión de Riesgos, Susana Dueñas, esa localidad concentra el 50% de las familias afectadas en toda la provincia, es decir, cerca de 3.000 personas. Como todos sabemos, a medida que van las aguas buscando su cauce al mar, se van afectando otros sectores. Aquí en Santa Ana tuve la oportunidad de estar con un señor de aproximadamente unos 80, 85 años. Y él me decía que en toda su vida, nunca habían tenido una crecida de esta magnitud. El desbordamiento de los ríos Portoviejo y Chico provocó severas inundaciones en Santa Ana, Portoviejo, Rocafuerte y Sucre, que afectaron calles, barrios y sembríos y obligaron a sus habitantes a abandonar sus hogares con el apoyo de instituciones como las Fuerzas Armadas. Cuando el terremoto recibimos bastante ayuda del gobierno, igual ahora con esta que está pasando en estos momentos estamos recibiendo de igual manera la ayuda, de a poco, porque no solamente nuestra comunidad. Según si el río pues baja, se trata que la casita también hay que cuidar, hay que estar ahí. A la caída de fuertes precipitaciones se suman deslaves que dejaron incomunicadas a decenas de familias de las comunidades Pisloí afuera, Pisloí de en medio, Pisloí adentro y La Palmita, hecho que destruyó viviendas, una escuela y redes de tendido eléctrico. Comenzó a llover como a las 3 de la tarde y ahí comenzó un deslave del cerro como a las 10 de la noche. Ahí Pisloí Centro hay una capilla, escuela y unos carros que están ahí en peligro de que se lo lleve, caiga otro deslave y se lo lleve. La emergencia ya casi convirtió en un desastre porque en realidad las familias perdieron todo. En Santa Ana se confirmó la muerte de una persona quien al parecer fue arrastrado por la fuerza de un afluente a la altura de la comunidad Las Tachuelas, vecina con el cantón Balsar de la provincia del Guayas. En Rocafuerte se alistaron 2 albergues temporales para ubicar a 80 familias, mientras que el municipio de Portoviejo notificó que 22 familias fueron evacuadas por las inundaciones que sufrieron 14 sectores del cantón. Solo en la parroquia Colón unas 240 familias se encuentran afectadas. César Eduarte, Ecuador TV.
La Unión de Cooperativas de Transporte de Taxis de Pichincha decidió participar de una caravana con alrededor de 15.000 unidades como medida de hecho en protesta a la administración municipal. Vamos a ver. La decisión fue adoptada en Asamblea General del 23 de marzo y ratificada en Asamblea Extraordinaria de este 9 de abril. Y a partir de las 6 de la mañana de este lunes, 16 distintos puntos de la ciudad, en el norte, centro y sur de la capital, las caravanas de taxis convencionales de las más de 200 operadoras coparon las principales avenidas de la ciudad. La medida de hecho se produjo en protesta al llamado taxismo informal o irregular. Reconocemos el derecho al trabajo establecido en la Constitución, sí es verdad, pero el taxismo no es la solución de todos los problemas. Y señalan a la autoridad de control como responsable de lo que consideran una ciudad caótica por la cantidad de vehículos dedicados a esta labor. Es notable visiblemente todos los centros comerciales, universidades, mercados, todo está tomado por taxismo informal. Sin embargo, personas que decidieron buscar la regularidad desde 2011 advierten de la necesidad y derecho al trabajo a pesar de las sanciones recibidas, como lo dispone el Código Orgánico Integral Penal en los artículos 386 y 389. Es que lastimosamente nosotros servir a la comunidad es eso. Si los coge un agente, los detiene y los vamos presos, sacamos nuestras unidades, pagamos y volvemos a seguir trabajando, porque nuestra fuente de trabajo está en las calles. Pero recuerdan las ofertas de campaña y de lo que va de la actual gestión del alcalde Mauricio Rodas para beneficiarlos y que advierten no las ha cumplido. Me ha ofrecido muchas cosas, lo mismo que ofreció en la Tribuna del Sur, en un diálogo que hubo con los señores taxistas, que ofreció regularizar a los informales y darles apoyo a los convencionales, a los legales. No me ha dado una audiencia desde el día que él ganó a la candidatura del señor alcalde. Pero yo trabajé para él las 24 horas. Y nuevamente desde el gremio regular del taxi, además de la informalidad que advierten deben enfrentar, hay otros temas que sostienen deben ser atendidos. Que se erradique de una vez por todas a estos aplicativos móviles que están entrando a nuestro país, que son totalmente ilegales. Esperan ser recibidos en Comisión General para tener respuesta de la Administración Municipal, pues esta medida de hecho es calificada como preventiva. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. Más sobre este tema, la Secretaría de Movilidad se pronunció sobre la protesta del gremio del taxismo formal y recordó que la ordenanza 047 permite desarrollar un estudio para determinar la demanda, cobertura y calidad de este servicio. Dicho estudio, de acuerdo a Darío Tapia, secretario de Movilidad, resolvería los problemas que enfrenta este sector social a 15 años. Además, dio cuenta del trabajo de control en la informalidad. Este estudio permitirá determinar que el servicio ofertado sea de calidad y además que se garantice al taxismo la rentabilidad económica del servicio en beneficio del transportista. Podemos decir con mucha seguridad que en el año 2016 y los 3 primeros meses del año 2017 tenemos alrededor de 6.000 taxis irregulares que han sido retenidos por parte de la Agencia Metropolitana. La dirigencia del taxismo ejecutivo explicó que este gremio no plegó al paro convocado por la Unión de Cooperativas de Transporte de Taxis de Pichincha. Aclaró además que esta medida obedece a un claro tinte político. Dejar en claro que no dejaremos que utilicen nuestra organización diciendo que todo el taxismo se sumó. El servicio ejecutivo en Quito y a nivel nacional ha prestado el servicio desde tempranas horas. También nos sorprende de manera que una persona quien estuvo candidato a Creo, que estuvo candidato a ser asambleísta, que es representante del taxi convencional, hoy salga a quererse tomar un estudio de oferta y demanda que es exclusivamente para el taxi ejecutivo. Alangasí, tierra de grandes artistas, tradición e identidad. Ecuador multicolor. Vivimos la interculturalidad de nuestro país. Hoy, 14:30.
Flavio Alfaro, ganadero, la más linda estimación. Tosagua, algodonero, que engalana la región. 24 de mayo, la gloria del Pichincha triunfador. Chone, con tus florecitas, con naranjitos en flor. Y Sucre, la primitiva, de los caras al saltar. Jama, tierra de cultura acariciada por el mar. Jaramijó, puerto pesquero, Espertí de Manabí. San Vicente, rincón nativo, balneario hermoso del litoral. Manabí de mis amores, así te quiero, Manabí. Seguimos unidos un año después. Ecuador TV, somos Manabí. Un espacio para el diálogo, el análisis y la opinión. Con los protagonistas, sus posturas, historias e ideas. En una conversación amena con Javier Lazo. Palabra suelta, este y todos los miércoles, desde las 22 horas, por Ecuador TV. Información fuera de nuestras fronteras, con gases lacrimógenos y golpes. Reprimió la policía a los maestros durante una protesta pacífica la noche de este domingo en demanda de mejoras salariales. Esto en Chile, ahí lo tienen. La concentración fue frente al Congreso en Buenos Aires, esto es en Argentina. Los docentes intentaban instalar una escuela itinerante cuando fueron forzados por la fuerza pública a desocupar el área. Según la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, se reunirán este martes con las altas autoridades de ese sector para contener las protestas que llevan varios días. 3 días de duelo nacional ha decretado el gobierno de Egipto tras el atentado terrorista contra 2 iglesias cristianas coptas en este país. El hecho dejó, lamentablemente, 46 muertos y 118 heridos. Rechazo internacional contra el doble atentado terrorista en Egipto. El autodenominado Estado Islámico se adjudicó los ataques con bombas contra las iglesias de Tanda y Alejandría. A mi querido hermano, su santidad el Papa Teodoro II, a la iglesia copta y a toda la querida nación egipcia le ofrezco mis condolencias. Al sumo pontífice se sumaron los gobiernos de Francia, Panamá, México, Costa Rica, Colombia, Estados Unidos y Marruecos, además del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. El presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, ordenó el despliegue de unidades militares especiales para ayudar a la policía en la protección de lugares claves de todo el país. Los países que apoyaron y apoyan al terrorismo deben rendir cuentas. La comunidad internacional debe enjuiciar a esos países, los que lo apoyaron, sembraron esas ideas y trasladaron los combatientes de todas partes. Y hoy nosotros pagamos el precio con nuestra estabilidad y la sangre de las víctimas de Egipto. Además anunció 3 días de luto por las víctimas. Mientras que los familiares iniciaron este lunes los funerales en medio del llanto y del dolor por la pérdida de sus seres queridos. En las últimas horas, la televisión pública egipcia difundió la grabación de una cámara de seguridad en la que se puede ver cómo el atacante suicida se detona al pasar por un detector de metales en la Catedral de San Marcos de Alejandría. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Imágenes impresionantes. En Perú, el gobernador de El Callao fue detenido tras ser vinculado con la empresa Odebrecht. Además, en Estados Unidos fue juramentado el nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia. Más en el siguiente resumen. En Perú fue detenido el actual gobernador de la región del Callao, Félix Moreno, tras ser vinculado con el caso de corrupción de Odebrecht. El funcionario fue detenido la noche del sábado y la fiscalía lo acusa de haber recibido sobornos por parte de la constructora brasileña y así favorecerla con la concesión de una obra en su ciudad.
Inició en La Habana, Cuba, el 15º Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, en el encuentro donde se reafirmará el compromiso de sus Estados miembros con los preceptos de la proclamada de América Latina y el Caribe como zona de paz, adoptada por la CELAC en enero de 2014, están presentes los ministros de Relaciones Exteriores de Ecuador, Nicaragua, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Granada y el país anfitrión. Neil Gorsuch fue juramentado como el nuevo juez de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. El conservador juez federal de Colorado tiene 49 años de edad y se convirtió en el 9º integrante de la Corte Suprema con el apoyo de 54 votos del Senado. La ceremonia se llevó a cabo en la Casa Blanca. Los ministros de Relaciones Exteriores del G7 se reúnen en Italia, donde debatirán sobre Siria y cómo derrotar a Daesh. La cita, a la cual asiste el nuevo secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, culminará este martes con las conclusiones compartidas de todos los Estados miembros. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y bien, antes de finalizar, informarles que hace pocos minutos se registró un tiroteo en la escuela San Bernardino, esto es en California, Estados Unidos. Según medios locales, las víctimas hasta el momento son 4. Esto mientras las autoridades creen que se trató de un intento de asesinato seguido de un intento de suicidio. Más información en nuestros próximos informativos. Esté muy pendiente. Y bien, de esta manera finalizamos. Manténgase en pantalla de la televisión pública. Será hasta un próximo encuentro.